Cátedra extendida. Yo soy Néstor Duprey y José Efraín Hernández. Saludos, amigas y amigos, y bienvenido a una edición más de Cátedra Extendida. Sí. Aquí, mire, llegamos al Emporio. Ya llegamos al Emporio, Ay, mire. ay, ay. No hay pincho, pero estamos en el Emporio. Ay, mi madre. Sabe que santísima. puede seguirnos, puede buscar la Cátedra extendida en Jay Fonseca PR a través de las redes del Gordito de Jaguar. Sí, que Oye, que nos está en dejó todo. hoy, nos dejó arrollados. arrollados. Eso fue para que no le preguntáramos los pinchos. Oye, Néstor, usted que aquí es el historiador, hay una medida del proyecto Conipichi. El Pichiconi. El Pichiconi. Es yo diría que es como un refrito, porque es algo de estos temas que Recurrente. cíclicamente aparecen, como el de la fianza, el de la pena Oye, de y muerte. me dijo un pajarito, Ajá. que en este caso particular es un refrito como triple o cuádruple. La asamblea. Porque ya él Ajá. en otra encarnación legislativa había radicado ese proyecto. El de la asamblea constituyente y todo eso. Y en este capítulo de los refritos, pues le tocó a esta propuesta que presenta el representante popular Connie Varela en Yuntao con Pichi Torres Zamora. Voy a hablarte un poquito de los antecedentes inmediatos. Eso. Para que entonces tú hables un poco sobre Porque, este tema que... ¿de dónde viene esto? Aquellos que hemos estudiado la Constitución, los diarios de la Convención Constituyente, sabemos que esto fue alto discutido. Pues, tú sabes que hace poco tiempo, no me atrevería a decir ni meses, eso debe haber sido como hace un mes, pues Connie Varela presentó un proyecto de ley sin encomendarse a nadie, proponiendo la Asamblea Constitucional de Estatus nuevamente. Que a uno le extrañó porque uno sabe que esto es una medida que nunca ha contado con el aval del PNP, quienes siempre han favorecido que se lleve a cabo estos procesos, y más recientemente el día de las elecciones, ¿verdad?, donde la gente pueda votar por sus preferencias de estatus. Y ni va a contar en este momento. No ha contado ni va a contar. Por eso. Pues curiosamente este lunes pasado, el Labor Day o el Día del Trabajo, usted prefiera, el presidente del Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández Rivera, llevó a cabo esto que le llaman la conferencia legislativa, donde se reunió con la chiquiminoría del Partido Popular. La chiquiminoría, me gustó eso. En los cuerpos legislativos. Y discutió también con ellos lo que es su agenda para el Congreso, lo que queda el 2025. Oye, y fue con código de vestimenta y todo. Ah, no, porque Sí. es que como parte de la refundación... Oye, las cosas en el Partido Popular han cambiado. por lo menos no han cambiado mucho en la sustancia, pero en la forma. En la proyección. En la proyección No, tratan ya. de cambiar. Ese hombre les mandó. Un memo, ¿tú lo tienes por ahí? Claro, me lo Oye, envió ¿cómo a un ti te llega? pajarito. Pero ¿cómo a ti te llegan Me esas lo envió un cosas? pajarito, mira, me enviaron. Oye, la verdad que yo a veces no sé, a mí me llegan las cosas del Partido Popular más que a los populares, más que a algunos populares. Pues tú sabes que a mí me envían... O sea, que ahora hay un dress code también. No, un código de vestimenta, lo tengo aquí, déjame buscarlo en el file de 00 Pava. Mira, dice, código de vestimenta. Legisladores. No. Sí, no, porque no era eso así algo y pipío. Ok. Legisladores, traje oscuro formal. O sea, que eso es Sí, eso negro no es- o azul oscuro. No es de allá mire, de... Caldille. de la Ay, funeraria Dios. Pérez Rovira, no lo saque Pérez Rovira. Traje oscuro formal, camisa blanca, O sea, que eso es camisa azul clarito. corbata roja y pines oficiales. No vaya allí con pines de la pava así, Ni del hacha. del Tony hacha, Fa. de Tony Fa, nada de eso. Legisladora, vestimenta formal en tonos oscuros, con O sea que- detalles en rojo y blanco. Mire, no vaya allí como la puerca de Juan Bobo. Ni como Ágata Con- Ruiz de la ni Prada. como ¿no? Ágata Ruiz de la Prada, con un montón de colores. Y pines oficiales. O sea, que eso era Bueno, para empezar. de punto en blanco. Pues allí que se discutió lo que va a ser la agenda legislativa del Partido Popular, pues no... Este asunto de un proyecto de ley para traer nuevo a la discusión lo del puesto de vicegobernador no se discutió. Lo que me cuentan Tu fuente. mi fuente
es que Connie andaba ahí que debajo del brazo con varios sobres, Manila. Sí, parecía un cartero allí. Sí. Y entonces que fue por allí repartiendo esos sobres y buscando apoyos, así en plural, como lo dicen allá en España. Mira, fírmame este proyectito que te Apóyame en conviene. esto y todas esas cosas. Sí. Y que hubo gente que se lo rechazó de plano. No, mira, Connie, yo no me voy a meter en eso. Eso no está en la agenda legislativa del presidente. Ahí me dijo Esto uno. es la misma, esto es tras finalizar la conferencia legislativa del Sí, que no lo presidente del planteó Partido allí. Popular. No. No, mire, señor presidente, yo tengo este proyecto que me gustaría que los compañeros ocultaran la posibilidad de endosarlo, bla, bla, bla. Nada de Entonces, eso. el martes por la mañana, Con la fresca. en WKQ 580, No. ¿Dónde va a ser? con el, estamos En pegados. Paya Amistad. Estamos pegados. Sí, en Paya Amistad. En Paya Amistad. Pues entonces, en allí sosiego. Eliezer Ramón Navarro Sí. estaba temprano en la mañana, entrevistó a Connie Varela. Entonces él le hizo una serie de preguntas, Connie, pero si tú discutiste esto con el presidente del Partido Muchacho, Popular. ¿pero qué tú has hecho? ¿Con pero quién tú ¿cómo- consultaste esto? Pero ¿cómo tú haces eso sin encomendarte a nadie? Etcétera, etcétera. Y empezó a sacar un poquito, a soltar varias características que tiene este proyecto. Luego entrevistó a Pichi Torres Zamora, que también habló sobre las bondades de este proyecto, que lo traen utilizando, yo creo que, o sea, los otros días nosotros comentábamos el programa de la legislación que se presenta, para no utilizar un término que ahora es políticamente incorrecto, voy a utilizar el que se utiliza en España, de alarma social. Sí, sí. Pues luego de la declaración, la autodeclaración, la declaración de culpabilidad de la exgobernadora Wanda Vázquez por los cargos de corrupción, mientras, ¿verdad?, su fallido intento a la candidatura a la gobernación por el PNP, pues traen esto, ¿verdad? Aprovechan la ocasión para presentar esto y decir, no, porque si Wanda Vázquez accedió a la gobernación, nadie votó por ella y qué sé yo qué. Y entonces aprovecha esa coyuntura para presentar este proyecto de ley que realmente, a mi juicio, y luego después que tú hagas el recuento histórico, quiero que lo discutamos, no hace ninguna falta, Néstor. No. Pero quiero que tú hables con los que nos están viendo aquí en Cátedra Extendida de que esto es un tema que se discutió ampliamente en la Convención Constituyente y que tú me dices ahora que ya esto se ha presentado en otra ocasión, incluso por el propio legislador. Por el propio Connie Varela. Mira, cuando se elaboró la Constitución, allá para... Del 50 al 52. Del 51 al 52. Pues en el 1950 se aprueba la Ley 600, que es la que autoriza el proceso de redacción de la Constitución. Cuando se aprueba esto, se discute en la Convención Constituyente cuál iba a ser el orden de sucesión constitucional. En la vieja Ley Jones, que era la ley orgánica que regía en Puerto Rico, el sucesor del gobernador, cuando el gobernador no estaba, o el gobernador renunciaba, quien quedaba o lo inhabilitaban. o lo inhabilitaban. Quien quedaba de gobernador era el Attorney General, el secretario de Justicia. Okay. Que era el procurador general. Exacto. El procurador general, secretario de Justicia. Oye, que hay una historia famosa de Heigel Polanco. No, ahí es que voy. En aquel momento, el gobernador era Luis Muñoz Marín. Quien lo sucedía en el orden constitucional era el procurador general, lo que hoy es el secretario de Justicia, que en aquel momento era Vicente Heigel Polanco. Era un destacado Vicente abogado y Heigel político. Polanco era un destacado abogado y político, había sido el portavoz del Partido Popular en el Senado, Cerebro Mágico, lo apodaban, pero era uno de los dirigentes del Partido Popular más prominentemente independentista. Claro. Había sido vicepresidente del Congreso por Independencia y demás. Y ya comenzaban a darse las fisuras en cuanto al tema del estatus político entre Muñoz Marín y Heigel Polanco. Ya se había producido la división del Partido Popular en 1946, se había creado el Partido Independentista, ya un grupo de independentistas habían sido unos expulsados, otros habían ido del Partido Popular, y en el caso de Heigel Polanco era de los pocos que quedaba dentro del Partido Popular, pero ya había expresado públicamente su discrepancia con Muñoz. Muñoz, que no era dado a compartir el poder político
estaba muy reacio a que fuera el procurador general o que tan siquiera se discutiera la posibilidad que en este nuevo orden constitucional el procurador general sustituyera al gobernador. En la ley Jones había una figura que era el secretario ejecutivo. Que lo llegó a ocupar Roberto Sánchez que Vilella, en aquel momento lo ocupaba Roberto Sánchez Vilella. Pues se discute en la Convención Constituyente la posibilidad de crear un cargo de vicegobernador y que fuera electo. De hecho, uno de los temas más álgidamente discutidos en la Convención Constituyente, donde había discrepancia inclusive en el seno del Partido Popular, era si debía crearse el puesto de vicegobernador electo. Muñoz, que no estaba, repito, en las de compartir el poder político con nadie, dice, no, electo aquí yo. Aquí el sucesor constitucional yo lo voy a nombrar. Y entonces, ¿cómo estaban los constituyentes en la onda de darle carácter de Estado, en el término internacional de la palabra? Pues se convierte el cargo de secretario ejecutivo en secretario de Estado a la usanza del secretario de Estado de Estados Unidos. Obviamente, Puerto Rico no tenía relaciones internacionales, había que darle un contenido adicional. Pues se decide que ese contenido adicional va a ser que ese secretario de Estado, además de la función de secretario ejecutivo, va a ser el sucesor constitucional del gobernador. Y en aquel momento se designa por Muñoz a la persona de mayor confianza para él. En aquel momento el que mejor conocía el manejo del día a día del gobierno, que era don Roberto Sánchez Vilella, que a la sazón va a ocupar la Secretaría de Obras Públicas. Y en cuanto a las tareas de la Secretaría de Estado, pues no las ejercía. Todo lo que tenía que ver con lo diplomático, entre comillas, las relaciones con los funcionarios que venían del extranjero y demás, eso lo ejercía el subsecretario de Estado, que era nada más y nada menos que don Arturo Morales Carrión, o sea, un destacado profesor universitario y una figura de altos quilates intelectuales. Así que ese debate se estaciona ahí. Periódicamente ha surgido la propuesta de que se cree el cargo de vicegobernador, lo que en Estados Unidos es el lieutenant governor, para que sea, y para que sea adjudicado ese nombre, para que sea un funcionario electo, claro. Eso pues nadie del liderato político quiere compartir el poder, vamos a empezar por ahí. Y segundo, en el imaginario electoral, la figura que es el compañero de papeleta del gobernador, a la usanza del vicepresidente y el presidente de Estados Unidos, ya se ha convertido en el comisionado residente. Así que en ese sentido no ha habido mucho ambiente. Claro, parece que esto es un ejercicio de reciclaje legislativo. No, y de aprovechar la coyuntura de la declaración de culpabilidad de Wanda Vázquez. Porque me dicen que este es un proyecto que Connie Varela periódicamente ha ido reciclando, ¿no? Ahora se le une, me imagino yo, que para tratar de que el proyecto se apruebe, Pichi Torres Zamora. Y entonces yo me imagino que en el Partido Popular, igual que con el tema de la constituyente, como tú señalas, pues la gente se quedaría así como que, pero ¿y de dónde? O sea, con tanto tema que se está discutiendo aquí, traer ese tema, además, aquí hay otras reformas constitucionales que sí son urgentes. O sea, Puerto Rico tiene un problema de legitimidad democrática. El gobernador, el primer ejecutivo del país, por la naturaleza del sistema político de Puerto Rico, no se elige por mayoría. O sea, la fragmentación del sistema político puertorriqueño ha hecho que en las últimas elecciones ningún candidato a gobernador logra el 50% más uno del respaldo electoral. Pues mire, una reforma constitucional que sí deberíamos tratar de impulsar es la segunda vuelta electoral o la posibilidad de que se puedan realizar alianzas. Esto no es, creo yo, para beneficiar. De eso es el claro, PNP que no quiere, claro, no le porque el PNP eso. Quiere seguir ganando elecciones con el 35 y el 40%. Y no le interesa eso. Y no le interesa Pero que trae eso. el problema de que ya el 2 de enero, cuando jura el gobernador o gobernadora, ya tiene más de la mitad del país en su contra. Por eso. Y las lunas de miel se acaban. Gobierna con la mayoría del país en contra. Pues mira, eso es una enmienda constitucional urgente
para devolverle legitimidad democrática al proceso electoral, porque es que mientras haya un sistema de 3, 4, 5, hasta 6 partidos como hemos tenido en ciclos electorales recientes, ningún partido va a ser capaz, ni el PNP, que es un partido hegemónico desde 1992, ni el PNP es capaz de construir mayorías de más del 50% en este momento con ese escenario electoral. Pero fíjate qué interesante, porque se plantea que esto lo que busca es que es una medida democratizante, ¿no? Pero por expresiones de ellos mismos plantean que no, que es que, porque se le plantea, por ejemplo, se le hizo la pregunta, oye, pero ven acá, entonces puede surgir que gane un gobernador PNP y un vicegobernador popular. Entonces ellos contestan que no, porque corren en ti y tú no votarías directamente por ninguno de ellos, tú votarías por una plancha. Por una planchita, vamos por a decirlo eso así. Una planchita esa chiquita, o sea, tú votas por un histórica, ticket. así chiquitita. Tú votas por un ticket, como en Estados Unidos. O sea, tú votas pero la propuesta por el presidente y el vicepresidente. Porque la verdad es que yo, aunque me leí los debates, cuando yo redacté el capítulo sobre la rama ejecutiva para el libro de Puerto Rico y su gobierno, recuerdo que un subtema del cual traté fue el de la sucesión del gobernador. Pero no recuerdo, tú lo dices, si la propuesta en la convención constituyente era que uno pudiera votar por ese candidato a vicegobernador. O era una propuesta como esta que corren en ti, que tú votas por los dos. Honestamente no recuerdo. Yo claro, sí sé que era electo. Lo que no creo es que fuera un candidato separado del candidato a gobernador. Pero entonces, en la columna de nominación directa, uno podría poner 2 nombres ahí. Eso sería una pregunta. ¿Cómo se adjudica eso? Eso sería una pregunta que los proponentes tienen que responder, pero honestamente, José Efraín, o sea, y quienes nos ven, ¿quién está planteando en este momento como un asunto, mire, olvídese si es urgente, importante, el crear el cargo de vicegobernador? Ahora, por eso. Ahora pregunto yo. ¿No sería esta una opción para aquellos que plantean o buscarle la vuelta a las alianzas políticas, que por ejemplo corra para gobernador Pablo José para gobernador o Juan Dalmau y Juan Dalmau vicegobernador o viceversa? ¿Abriría la puerta a esto? ¿Estará esto detrás de la mente de Connie Varela? O de abrirle la puerta, porque entonces en el caso abriría del PNP, la puerta a eso, ¿no? En el caso del PNP, que el PNP nomine un candidato a gobernador o gobernadora, si es que Jennifer González corre para la reelección, porque uno no sabe. No, cómo van las cosas. Por eso, cómo van las cosas, si no, nada más observar los números de Lead Data en la más reciente entrega del mes de agosto, como publicó Jay, que eso viene, mire, cuesta abajo, bajando como las calabazas. O sea, Gardel. Si hoy hay un candidato a gobernador del PNP, que el PNP pudiese nominar un candidato a vicegobernador cercano a Proyecto Dignidad. Pues aquí todo el mundo habla de que las alianzas pueden ser las alianzas a la izquierda del PNP, con el Partido Popular incluido. Pero ¿y si a quien le conviene de cara al ciclo electoral una alianza al PNP? Con el deterioro de la imagen de la gobernadora. Pues fíjate, yo no cambio la ley electoral sobre las alianzas, pero sí, lo que pasa es que podría viabilizarlo de esa manera. Que mecánicamente es más difícil enmendar la Constitución que enmendar el Código Electoral. Claro. O sea, requiere celebrar un referéndum, requiere acompañar esa propuesta, entiendo yo, por 2 propuestas adicionales. Hay que ver si el crear el cargo de vicegobernador es una sola enmienda o hay que hacer más de una enmienda. Y si son más de 3, porque entonces estaríamos hablando de una asamblea constituyente. Y déjame decirte, para eso. Porque la propuesta esta del Pichiconi habla de que entonces se sepa, que es algo que se ha peticionado y que si se hiciera, en cierta manera le quita la federalización a la papeleta ejecutiva. Que es separar el cargo de comisionado residente. Eso, separarlo, ¿no? Entonces, pues,
que es algo que también se ha peticionado y nunca se ha hecho. No, pero por eso es que, o sea, esto es bien, una palabra que nosotros usamos mucho en Cátedra 580, o sea, esto es bien rocambolesco, o sea, esta propuesta de Connie Varela y de Pichi Torres Zamora, ¿de dónde viene? O sea, ¿a cuenta de qué? Porque no es un tema que se esté ni tan siquiera, no se está ni tan siquiera discutiendo. Por eso, pero y déjame decirte que la Constitución establece quién va a ser el sucesor del gobernador, lo establece el secretario de Estado y lo que se disponga por ley. Y hay una ley que ya establece una sucesión, el secretario de Justicia, el de Hacienda, llega hasta la educación, me parece a mí. Aquí nunca ha habido ningún problema con eso. No. Nunca ha habido un problema. Y es más, Néstor, uno debería incluso de analizar seriamente, porque aquí, por ejemplo, la gobernadora se va a Washington y hay que nombrar la gobernadora interina, Rosacheli Rivera. En serio que con los medios de comunicación que hay en estos tiempos hay una necesidad de nombrar un gobernador interino. Pero es que aquí, uno de los problemas que nosotros tenemos como país es el gobernador interino para que haga lo que el gobernador no quiera hacer. Claro, o el trabajo sucio que el gobernador no quiere hacer. Ha pasado. Pero es que a veces nosotros se nos escapan los detalles. Y nosotros somos, lamentablemente, un país de memoria corta. Y es verdad. A nosotros se nos olvida que la crisis constitucional que se produjo a raíz de la renuncia de Ricardo Rosselló en el 2019 fue producto de la incapacidad del liderato del PNP de entonces, que son los mismos de ahora. La comisionada residente era Jennifer González, el presidente del Senado es Tomás Rivera Chats y el presidente de la Cámara era y es Johnny Méndez. O sea, eran los mismos protagonistas. Y la gente me critica porque digo que yo he leído el libro de Ricardo Rosselló. Eso mismo te iba a preguntar. Por eso, dile a los que no están viendo. El dilema del reformista, de Reformer's Dilemma. ¿A quién responsabiliza? Y en ese libro, Ricardo Rosselló responsabiliza de esa crisis. Con nombre y apellido. Por nombre y apellido a Jennifer González, a Tomás Rivera Chats y a Johnny Méndez. Y el primer síntoma de esa crisis fue el tranque que se produjo entre el gobernador de entonces y el liderato del PNP, cuando a raíz de la renuncia de Luis Rivera Marín, que tuvo que renunciar porque estaba involucrado, además de que estaba dirigiendo la flotilla del gobierno de Puerto Rico que iba a llevarle ayuda a Venezuela, ¿te acuerdas? Oye, ahora esa flotilla ahora la hunde Trump, el mismo Trump la hunde. Pues cuando renuncia Rivera Marín, no se ponen de acuerdo en a quién nombrar secretario de Estado porque ya se sabía que era inminente la renuncia y Rivera Marín había renunciado antes. Claro, Rivera Marín había renunciado antes. Y entonces ahí es que surge. Primero el PNP recomendaba el nombramiento de Jennifer González para que Jennifer González fuera la sucesora constitucional de Ricardo Rosselló. Y ahí fue que en esas reuniones, si mal no recuerdo, fue que la Wanda Vázquez se sintió chantajeada y fue alambrada. Fue alambrada la reunión para tratar de pillar a Rivera Chats y a Jennifer González. Y a nosotros se nos olvida eso. Que a raíz de la denuncia de Wanda Vázquez, por eso es que a mucha gente no le convenía que el juicio de Wanda Vázquez se viera. Por eso es que a mucha gente no le convenía que ese juicio se viera. Como reacción a la renuncia, a la denuncia de Wanda Vázquez, las autoridades federales la alambraron. Porque ella estaba denunciando que estaba siendo chantajeada. Eso es así. Porque ellos querían que ella no... Ellos sabían... Claro. Yo no sé si ya para ese momento el Tribunal Supremo había desbancado a Pedro Pierluisi, que también hay que recordar. No, pero ahí es que voy. Ahí es que voy. Y la transacción política que trata de impulsar Ricardo Rosselló es nombrar a Pedro Pierluisi secretario de Estado. Que era quien él había derrotado en primaria. Que era quien él había derrotado en primaria. Y es el liderato legislativo del PNP. Y el Tribunal Supremo. Que el primer tortazo se lo dio Rivera Chats. Rivera Chats, por desde eso. El podio baja de la banca presidencial y despotricó contra él. Por eso.
hay que Las lealtades, ¿te acuerdas? Las lealtades el problema, caducan. las lealtades caducan. Cuando dijo que las lealtades de Pedro Pierluisi caducaban, hay que repasar esos días, porque mucho de lo que pasa después, no es producto de que no hay una figura del vicegobernador, es producto de las luchas de poder internas del PNP en aquel momento. Las luchas internas de poder que incluyen Porque el mecanismo lo hay. a los muchachos del chat de ayer que andan por ahí. Digo, hay uno que ya está en el retiro involuntario. Pero andan por ahí, no te rías, ¿no es verdad? Sí, sí. Hasta de un foro vi que lo habían anunciado. Y dijeron, no, muchachos, no viene para acá. Pues esas luchas intestinales de poder crearon una crisis constitucional. No fue la ausencia del puesto de vicegobernador. Claro. Pues entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de crear un puesto que es innecesario cuando ya eso está atendido en la propia Constitución? Y por la ley. Y por la ley. Por eso. Totalmente necesario. Oye, Néstor, cambiando de tema, ha causado revuelo en los pasados días vamos a hacerle, no se puede llamar todavía invasión, no se puede Como un llamar, jueguito, con un battleship. Un battleship caribeño. en el Caribe, Sí. donde pues todo el mundo da por entendido de que Oye, algo va a pasar en Venezuela. hay una gente que están locos, pero sí, viven que se metan. Como en ansiosos, Normandía, que sea como la invasión de Normandía. Qué fuerte, men. Pues tú sabes que yendo un poquito para atrás, Estados Unidos declaró, primero subió la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, presidente de facto de Venezuela, $50 millones. Como un Powerball político. Sí, ya mismo lo trepan así. Ya mismo lo trepan a 100 millones. Y también declaró Oye, que... tú viste, perdóname, que tú sabes que yo soy Ajá. fan de la figura. ¿Tú viste quién es la que anuncia cuando suben la recompensa? Missy Bondi. Missy Bondi. Missy Bondi, que Sí, se las trae. esa es la que mira, la que va a repartir la Ella es torta como cuando una especie cojan a de Luis Rivera. ¿Cómo se llamaba aquel señor que anunciaba la lota en los tiempos Rosselló? Luis Daniel Rivera. Ella es la Luis Daniel Rivera del gobierno de Trump. Sí. O la Y el Robertito premio, Vigoró, y el Robertito Vigoró, y el premio asciende Oye, ¿te a acuerdas? 50 millones de dólares. Sí. Pues, y también con esta declaración de que en Venezuela opera el cartel de los soles y que el líder máximo Sí, del el cartel de líder los es soles, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro y sus Qué secuaces. fuerte, ¿Tú te acuerdas antes? Había una obra de teatro que era Nicolás y los demás. Nicolás y los demás. Así le decían a aquel señor que votaron del Senado. Ay, Dios. Sí. Pues, y entonces, de momento, cuando los puertorriqueños pensábamos que la importancia que ha tenido por más de 500 años, ¿ya cuántos van? 525, 527. años de que era el Gibraltar del Caribe, Sí. que era la puerta a las Américas, que era parte del sistema de defensa del Canal de Panamá por su ubicación estratégica militar, había quedado en el pasado. Se retoma el interés. Y mientras la clase política niega que se van a establecer bases, digo, 532, déjame dar el número exacto porque rápido viene. 532. Alguien va a escribir. Mira, dile a los gorditos que son 532 años Pues- de dominación colonial. pues, mientras la clase política aquí, mientras la gobernadora lo niega, el comisionado residente dice no, 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 como el abuelo. El sector independentista dice no volverán. El general Galfer se chotea. Se choteó, oye. Como él es el general Galfer Sí, del ejército de del los Estados ejército, Unidos, estuvo hasta sí. los otros días en Kosovo. Se le chispoteó. Tiene las como- lealtades como cruzar. Se le chispoteó, Sí. como diría el Chavo del 8, de que sí. Y cuando ya el ejército de Estados Unidos, sin pedirle permiso a nadie, está llevando a cabo ejercicios militares en estas bases, incluso abandonadas, ¿qué culpa tenemos nosotros de eso? Y hablaremos de eso. Pues se puede decir que se retoma el interés estratégico militar sobre Puerto Rico, o eso nunca se perdió.
Mira, vente para acá, mijo. Vente, Saluda, vente. saluda. No te hagas loco. Vamos hablando de Vente. estos temas que a ti te gustan. No, sí, mira, Conspiranoico. ¿tú te acuerdas? Para que vean cómo es que se perrea. Ay. Mira para allá, oye. Mira, ¿tú te Ese acuerdas? saca lo de Jaguar, ¿viste? Oye, yo vi a Jay. Jay lo que le faltaba era un mapa así como el Coronel Valdés, ¿te acuerdas? Oye, sí. Para explicar allí Oye, ¿dónde tuviste las 11 personas? Porque yo te estaba Sí. viendo allí en los datos. Tú son los llegaste, tú las datos. contaste, tú contaste las 11 11. personas. Yo creo que tenía un submarino abajo. Y Sí. Tenía un segundo piso. La lancha tenía un segundo 11. piso. la lancha tenía un segundo. Contra, pero ¿y eso Mira, de que te queda voy a decir de dónde sale que eso. pudo haber quedado uno vivo? Te puedo decir. Trump nunca va a decirte el número de 11 basado en la verdad. Él quiere que discutamos si es cierto o falso el video. Cuando Si tú no es inteligencia artificial, como dicen los venezolanos. Ok. Si Trump, y esto Carlos Dalmau lo ha explicado, lo ha dicho muchas veces en el programa que hago con él el nuevo orden mundial. Trump, esto lo dijo un estratega de Trump, una vez en una actividad donde él estaba. Un estratega de Trump dice, se crearon 800,000 empleos. Y realmente se habían creado 200,000. ¿Cuál era la razón para decir ese número, 800,000? Para que cuando se empezara a debatir, tú tuvieras que decir que habían 200,000 empleos creados. La verdad no fue que se crearon 800,000, se crearon 200,000. Trump lo que quiere es que discutamos, no si había 11 o no, es que en efecto tumbaron, hundieron el barco. Él lo que quiere plantear, el tema para él, lo importante para él es que nosotros discutamos si en efecto había 11 o no, cuando lo importante para él y su grupo MAGA es que discutamos que en efecto él bombardeó Y hundieron un barco. Y Bueno, hundieron pero un eso- barco. y eso Lo que- demás es de que si habían 11, si habían 8, habían 3. Pero y eso que tú mencionabas de que alguien planteó que podía haber quedado alguien vivo después de esos bombazos. Mira, yo creo que eso es imposible. Sí, o sea, yo creo que eso es imposible, pero... Bueno, ni MacGyver sobrevivía. Mira, ni The A-Team, ni con The A-Team hubiera quedado alguien vivo allí. Ay, Dios Pero mío. por si acaso, tengo que decirles algo. Eso fue un asesinato. Eso es ilegal lo que pasó allí. O sea, eso, a menos que ellos hayan disparado antes. Pero nada. Bueno, ni Depende. siquiera sabemos en aguas territoriales. Por eso o depende, internacionales dónde por estaba eso depende. Pero Néstor, De ahí depende. Pero por si acaso, de nuevo, esa es la estrategia de Trump. Mira qué genial. Igual que si intervienen en Venezuela, te van a decir que es una operación de arresto De un terrorista. extraterritorial de un narcotraficante. Sí. sí, De un como la de, ¿cómo es que narcotraficante. le llama Como Putin la a la de de, Ucrania? eh, Operación especial. Operación especial. Bueno, de nuevo, la ilegalidad la sabemos, pero Trump quiere que discutamos la legalidad o no. Claro. Y eso es lo mismo que está haciendo con Chicago, y Baltimore, y Los Ángeles, Oye, y no vas a Washington poder ir tú DC. para allá. ¿Cómo es? Que no vas a poder ir a Chicago. Yo voy seguro. Al revés, ahora vamos a estar más seguros. Ay, Qué fuerte. O sea, lo importante para Trump es eso, es que discutamos, mientras los demócratas están discutiendo si es legal o no, él es el hombre que toma acción, él es bueno, fuerte claro, contra y el crimen. proyectar- Sí. Él es proyectar a fuerte los contra demócratas como que Exacto. somos como débiles, sí. Como débiles. Bien jugado. Y honestamente, dime, ¿qué respuesta tienen los demócratas? No, si los demócratas Bueno. están desarticulados desde noviembre. Ahora va a respaldar al alcalde de Nueva York en la elección. Para Al demócrata contra el demócrata. Así es. Va a sacar a Adams, le va a dar un puestito, soy político.com Exacto. por si acaso. Le va a dar un puestito al alcalde actual, republicano, en teoría, buste republicano, pero nada. Y para ayudar a Cuomo para que gane Cuomo. Va a sacar a Eric Adams, le va a dar un puestito Exacto. en el gobierno federal para que Vaya. Cuomo le gane a Mandami. Si es que le puede ganar a Mandami. Oye, Néstor, la pregunta que yo te hacía era, el comentario, ¿no? ¿Dejó de ser en algún momento de sus 532 años de historia entre imperios, Puerto Rico, un lugar estratégico militar? Nunca, si esa es la razón para que Estados Unidos se interese por Puerto Rico. En el 98 y esa es la razón para que Estados Unidos retenga a Puerto Rico. Pero tú crees que entonces- Si algo no ha cambiado, Pero entonces, ¿por qué la gente se sorprende? por eso pues, yo no entiendo. Si algo no ha cambiado en los 532 años de relación colonial de Puerto Rico, primero con España y luego con Estados Unidos, todo ha cambiado, menos la ubicación geográfica de Puerto Rico. Eso no ha cambiado ni va a cambiar. Y ese es el principal valor de Puerto Rico, su ubicación estratégica. Su Y nunca lo condición perdió, ni- de punto entre Europa, África, que va a adquirir un valor
cada vez mayor, y América. Y un peaje antes de llegar al Istmo de Panamá. Eso no va a cambiar. Lo que yo no entiendo, y ahora viene el éramos la base hasta del Pirata Cofresi. Por eso, sí. por eso. Siempre hemos sido una base. Oye, si desde chiquito tú estás escuchando. ¿Tú has visto la Lo bandera de único- Gibraltar, que tiene una llave? Pero Por era la llave eso- del Mediterráneo. A Puerto Rico le decían el Gibraltar del El Caribe. Gibraltar era del la Caribe. llave de América. Claro, desde chiquito nosotros estamos escuchando las invasiones de los holandeses, las invasiones de los franceses, de los ingleses, y de los caribes. de los caribes, También. de los Todo lo caribes que- desde antes que llegara Colón. O sea, ¿por qué? Por el valor estratégico de Puerto Rico ahora. Los alemanes. Ahora También, voy a ¿te decir acuerdas una los cosa. alemanes que No, rodearon los, Puerto Rico? los submarinos alemanes en el Caribe en los 40. Voy a decir una de esas cosas que le gusta a Jay. Es así, Jay Fonsequística. Sí. Yo nunca he entendido la postura intransigente de un sector del independentismo con el tema de la necesidad de algún tipo de relación estratégica común con Estados Unidos a nivel militar. Eso es verdad. Yo nunca he entendido eso. No, pero es que Nunca he entendido España eso. es un país soberano, hay bases americanas. Por eso. En Turquía. Y en cuando montones han de te- países más Oye, en el mundo. y cuando han tenido que en asumir Japón, posturas, en Alemania. cuando han Corea. tenido que asumir posturas contrarias a la política exterior de Estados Unidos, lo asumen sin ningún problema. No, mira ahora mismo España. Por eso. Yo nunca he entendido eso. Y yo creo que lo peor que podría pasar en este momento es que nuevamente las posibilidades de la independencia para Puerto Rico, de la soberanía, se trunquen porque se asume una postura intransigente e irreal sobre el tema de los intereses estratégicos en juego en el Caribe y el lugar que puede jugar Puerto Bueno, Rico. yo creo que el movimiento independentista, en mi opinión, se ha visto afectado principalmente de la Revolución Cubana en el 59, es de tomar una posición antagónica frente a los Estados Unidos. Que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por eso, entonces eso lo ha atrasado. Entonces, pero fíjate, antes de irme de eso, Néstor, yo no sé qué ustedes opinan de lo siguiente. Yo creo que los puertorriqueños no nos podemos quejar si los Estados Unidos decide reocupar Roosevelt Road, volverse a meter en Vieques. Porque a diferencia de Panamá, que tan pronto se le devolvió en el 1999 la soberanía sobre el canal, lo amplió. Desarrollaron la zona del canal. Tienen la ciudad del saber, donde la Claro. Universidad Interamericana incluso tiene una sede. ¿Qué hemos hecho nosotros allí? Nada. Más allá de pajarear, No, nada. más allá de bullchitear con los terrenos, no me voy a ir a otras áreas, a los terrenos de Roosevelt Road. Deben ¿Qué hemos crear- hecho allí? deben la última crear- vez que yo fui allí, que fui a tomar la lancha para ir a Vieques, Aquello está. que Vieques está, no. Vieques Eso es está, otra cosa. está como Mongolia, hay Claro. más caballos que gente. Por eso. Allí el pasto, Néstor, era como de 10 pies. Por eso. Tú estabas entrando a un matorral, mi mamá diría un mataquillal, para poder llegar al área de los puertos. Aquí se debería y hacer. el área de espera, Néstor, era bajo unas carpas. Aquí se debería hacer un museo. Entonces no nos podemos quejar. Aquí se debería hacer un museo donde exhiban todas las maquetas. Todas las maquetas que se han presentado por las distintas administraciones del desarrollo de Roosevelt Road. Pero Néstor. Pero no ha pasado nada. Por eso entonces no podemos hacer nada. Si los americanos dicen nos vamos a volver a meter allí. Claro. Es que aquí no van a tener que desahuciar a nadie porque allí no hay nada. Allí no hay nada. Pero para empezar, si los americanos quieren meterse allí. Aunque haya, mira, aunque Aunque haya un mall, se quieren bueno, meter, se para van a que tuviera la meter. Riviera del Caribe. Bueno, Claro. ¿tú no te acuerdas que envié con Culebra que no? Claro. En un momento, o yo no sé si lo llegaron a hacer, ellos propusieron sacar los muertos del cementerio. No. Y sacarlos de allí. Imagínate, sacar los muertos del cementerio. Pero Lo cual no es tan mala idea, by the way, pero son otros 20 No, pesos. no, pero es que para eso- fines militares, sino Oye, para fines eso de que fue el país tiene que real. aprovechar los terrenos. Bueno, eso le decía yo a mi estudiante. Eso fue real cuando- ¿Cómo seguimos aquí entejando por gente? eso, cuando la Marina Claro. quiso apropiarse por completo de Vieques y Culebra,
le propuso a la administración Muñoz Marín, que eso fue bajo Kennedy, el amigo de Puerto Rico, Sí. que no fue Que los Nixon. abuelitos ponían Por sus eso, retratos. al lado Muñoz de Kennedy, Muñoz. el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Te acuerdas No, de no. eso? Ya hice aquí. porque La tiene que haber administración de visto eso. Kennedy le dice, no, mire, y para asegurarnos que nadie va a ir por allí, saque los muertos y lléveselos. Ni a ver los muertos. Ni a ver los muertos Ay, queremos Dios gente mío. allí. Entonces, al decir que ahora, no, porque, y están practicando, pero si es que tienen el poder para hacerlo. Sí, pero es que tampoco. Ah. Sí, sabemos que tienen el poder, pero es que tampoco nosotros. Es como cuando a ti te regalaban algo y tú tenías un hermano y tu hermano te lo. Ah, Pero no, si tú claro. no usas eso, Pero si tú no chico, usas eso, déjame claro, usarlo. claro, hay un Pero si elemento. no le dimos uso a nada de eso. Hay un elemento. Una cosa es que la Infantería Marina realice ejercicios que de hecho desde hace un año los tenía planificados. Y otra cosa es que se reanuden, que yo no creo que eso esté en la mente de nadie, reanudar los bombardeos con bala viva en algún lugar de Puerto Rico. Porque eso sí, a mí me parece que si alguien quiere provocar una escalada en la tensión política en Puerto Rico, lo único que tiene que hacer es proponer a alguien con poder, no un loquito en la esquina ni alguien en las redes. O sea, alguien con poder que diga, mire, a partir de la fecha tal, la Marina de Guerra de los Estados Unidos y la Infantería Marina van a realizar ejercicios navales con bala viva en Puerto Rico. En Vieques, en Culebra y hasta en donde Desecheo. sea. Mira, Hasta en Desecheo que lo hicieron. no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Una pregunta, cuando en el 89 se discutió el tema del estatus de Puerto Rico en el Senado Federal, un proceso serio Claro. que se intentó dar en ese momento, y especialmente después, ¿verdad? Cae el muro de Berlín, la Unión Soviética básicamente tenía los días contados, y en ese tiempo estaba el tema del estatus de Puerto Rico y qué iba a pasar. Pregunta, ¿se discutió la independencia donde se planteaba que Puerto Rico recibiera algún tipo de pago por las bases militares No, que había aquí? interesantísimo que en aquel momento la propuesta, Jay es brujo, lee mente. Sí. Tú lees mente, tú eres brujo. Por ese hombre iba a ser Sí, pastor. sí, No, sí. tiene ¿Tú poder. sabes por qué? ¿Tú sabes por qué te digo esto? Lo que pasa es que lo conozco. No, que es no, diferente. yo sé por dónde él va, por eso, y ese era el argumento que yo iba a traer. Cuando en 1989 se comenzó a discutir en serio el tema del estatus, yo creo que es la única vez que se ha discutido en serio en tiempos recientes, el Partido Independentista fue al Senado y a la Cámara Federal con una propuesta que planteaba la total desnuclearización de Puerto Rico. O sea, era una postura inaceptable en aquel momento para nuclear. los Estados Unidos. O sea, era nuclear de verdad. Nuclear. Era nuclear de verdad. La propuesta va y viene y al final se termina con una propuesta de un arreglo sobre el tema de la defensa, donde Estados Unidos mantenga un tipo de presencia militar en Puerto Rico a cambio de algún tipo de garantía sobre la salud y la seguridad de los habitantes de Puerto Rico, y obviamente entendiendo que parte del destino del dinero que Puerto Rico iba a recibir en ayudas en bloque en la transición a la independencia era para el pago de esa facilidad. Y el movimiento independentista lo cogió, el Pipiolo, que era el que estaba representado. Bueno, sí, se aprobó en la Cámara, eso llegó a aprobarse en el en el Senado, terminó colgándose en el Senado por un voto, por el problema de la estadidad, pero el avance más significativo que tuvo la independencia en aquel momento fue precisamente que hubo una actitud más pragmática sobre ese tema, que en aquel momento, recordemos, esto es con la Marina entrenando en Vieques, todavía estábamos ya en el final de la Guerra Fría, pero todavía estábamos en la Guerra Fría. O sea, que no era un paso valiente en aquel momento. O sea, este momento es distinto, pero podría producir una explosión política en el país, porque el independentismo de hoy no es el independentismo de los 80. Hay una juventud mucho más activa políticamente. Y que no está marcada por Hay una la Guerra juventud que no Fría. está marcada por la Guerra Ni la Fría Revolución Cubana, y que ¿no? podría tener una actitud mucho más militante y mucho más combativa frente a una propuesta de esa naturaleza, creo yo. Pero sería igual ante la ocupación de esos terrenos para hacer ejercicios militares nada más, sin bala viva. Habría que ver.
habría que ver. Yo creo que esa es la diferencia aquí. Pero no concurres conmigo que si eso ocurre, nosotros tenemos un grado también de responsabilidad por no haber hecho Pero claro, absolutamente nada allí. hemos sido irresponsables como en tantas otras cosas, en desarrollar esos terrenos. O sea, en ese sentido, de las voces que yo he escuchado más sensatas, yo creo que la congresista Nidia Velázquez ha dicho la verdad. Sería un retroceso para Puerto Rico eso en términos de los problemas de salud y los problemas ambientales que eso representa. Ahora, por los gobiernos de Puerto Rico tienen parte de la culpa de que el vacío ahora lo pretenda llenar la Fuerza Armada de Estados Unidos, porque allí no se ha hecho nada. Oye, y cambiando ahora un poquito el tema, aunque relacionado, este tema también le gusta a Jay, y ya yo me imagino Jay poniendo esas imágenes que él pone. Como le gusta. Sí, con Xi Jinping. Sí. Yo quiero que la próxima imagen que él ponga de Xi Jinping sea con su traje de Mao. Esta Oye, mañana, que yo lo quiero. Sí, ya hablamos con nuestro Sí, amigo hablé Santos ya el Negro con un Ortiz. sastre, con un sastre querido, el Negro Ortiz. Yo quiero mi camisita de Mao y de cuello Xi Jinping, de cuello chino. Pero traje. Así, traje a la usanza de tipo revolución cultural. Pues esta mañana, Ríete, que yo sé que a ti eso te gusta. Me encanta. Yo voy a mandar yo tengo un par de ellas. Por eso. esta por mañana se estuvo celebrando en Beijing el 80 aniversario de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, la victoria de China sobre el Japón, y el 80 aniversario también de la victoria para los chinos en la Segunda Guerra Mundial. Y fue una oportunidad, aprovechando ese 80 aniversario, para China hacerle frente a los Estados Unidos, rodeado de varios líderes de mucha importancia, no al nivel China, porque ya el país hegemónico en esa región en estos momentos es la República Popular China, y su líder máximo, el nuevo gran timonel. Ahí está. Xi Jinping estuvo allí con él. Que ha acabado con la corrupción. Vladimir Putin. Eso le gusta, mira, a Jay. El Más de 5.000. el presidente de la Federación Rusa. También estuvo presente Kim Jong-un, que es el líder máximo de la República Popular Democrática de Corea del Norte. Estaba Modi. Que llevó a la hija. Sí, esa es la sucesora. Y vieron que se llevó un toile. Sí. No, porque Por si ¿sabes acaso. por qué? Por Sí, si para que no acaso. roben el ADN. Exacto. Hay que llevarse las S, porque si no, eso es material para espionaje. Oye, y la hija es como una Pablita norcoreana. No O sea, diga ella es la eso, sucesora. este hombre siempre. Sí, la Una pregunta, sucesora. ¿y cuando Trump va para allá, qué hace? ¿Se lleva un Lo pamper mismo. puesto? No, ellos recogen, se la llevan. Pero si no es que lo tiene puesto ya. Por No es que se lo lleva, sino es que lo tiene puesto ya. Oye, uno serio, hablando de temas No internacionales. te vayas. Y entonces, estaba también Narendra Modi, estaba también Lukashenko, no me lo dejes. Lukashenko, el líder de Bielorrusia. No te vayas, Estaban Jay. presentes varios de los líderes de las antiguas repúblicas soviéticas del centro de Asia. Estaba también tu amigo, el de Turquía, Erdogan. Erdogan, Que el ese, nuevo, mira, ese el nuevo juega. Pachá. Sí, ese juega. Ese pone dos ficha en los bandas. dos números. Y este desfile militar que a mí me resultó interesantísimo, porque como tú decías, Xi Jinping se vistió a la usanza de Mao Zedong o Mao Zedong. Y pasó revistas sobre las tropas y demás. Y China Mostró el poderío militar, China los cohetes nucleares, todo. El poderío militar. Bendito, Donald Trump tiene que estar sufriendo porque, bendito, el que trató de hacer una parada. Tú y sabes eso que fue un él fiasco. dijo que él vio el desfile y que lo habían hecho porque sabían Ajá. que a él le gustaban esas cosas. ¿Tú puedes creer eso? Bueno, Ese hombre ha pero es dicho que- eso. Es que él Hicieron el desfile así porque a mí me gusta. es que su sueño sería ser igual, que lo pasaran en un carro. Él le gustaría que lo pasearan por un Cadillac. En un Él nació en Cadillac. el país equivocado. En un Cadillac con unos micrófonos frente a las tropas. Como y- Xi Jinping. O sea, él Exacto. quisiera ser un autócrata, pero un autócrata sin vergüenza. O sea, Bueno, pero es sin, que yo- sin tener que disimularlo. Pero es que yo creo que él lo ha expresado ya. Sí. Y lo que dicen los medios internacionales es que la proyección allí de Xi Jinping, codeado con estos otros líderes, ¿verdad? Fue proyectarse como la superpotencia que en este siglo le puede hacer frente a los Estados Unidos. O sea, lo que fue la Unión Soviética hasta el año 1991, ahora en este siglo
es la República Popular China liderada por Xi Jinping. A mí lo más interesante de ese encuentro, además de que China se proyectó como lo que es la contrapotencia de los Estados Unidos, es que... Lo que no es Rusia. No, por Fíjate eso. que Putin Ahí es lo que tenían voy, al no, pero ladito, ahí es que voy. Rusia, contrario a lo que nosotros tenemos en nuestro imaginario de que el adversario de los Estados Unidos es Rusia, porque nos quedamos recalentando la Guerra Fría. Que aquí le gusta recalentarle a todas las elecciones. Putin sabe cuál es su rol. Él es un actor secundario en esta película. El coprotagonista con Estados Unidos es China. Y yo creo que eso fue lo que Xi Jinping trató de proyectar con éxito. Mira, aquí nosotros competimos con Estados Unidos. Y aquí el mundo nuevamente está en la disyuntiva, de la disyuntiva, la guerra o la paz. Y contó cabeza. O sea, los que estaban allí... Xi Jinping dijo, lo tengo aquí anotado. Los que estaban allí se alinearon con China. Xi Jinping dijo, hoy la humanidad vuelve a enfrentarse a la disyuntiva entre la paz o la guerra. Y yo creo que hubo una gente que decidió que en este drama geopolítico su suerte está jugada con China. Y fíjate qué interesante, porque la República Popular China en sus orígenes, liderada por Mao Zedong, fue una criatura de la Unión Soviética, inspirada, apoyada y sustentada por la Unión Soviética, claro. Igual Mongolia, o el Upper Mongolia, que es la República de Mongolia. Pero el objetivo de Mao Zedong y el liderato comunista chino era replicar en China, con las particularidades de la sociedad china, del predominio del campesinado y demás, lo que había ocurrido en la Unión Soviética. Ahí fallece, Mao era un stalinista. Sí. Stalin fallece en 1953. Asume poco tiempo después como premier de la Unión Soviética Nikita Khrushchev, quien denuncia de manera secreta, luego se filtra y el mundo se entera. En el 56. Denuncia el stalinismo, los excesos de Stalin, el culto a la personalidad. Y ahí China, que todavía Mao vivía, porque Mao vivió hasta el año 76, por ahí, o sea, hasta mediados de los 70. Sí. China rompe con la Unión Soviética. Estados Unidos fomentó que se mantuviera esa escisión, ¿verdad? Nixon da un viaje allá a la China, Kissinger se reconoce a la República Popular China, a pesar de que Estados Unidos apoyaba a la República de China o Taiwán. Y se promueve el ingreso de China, por eso. De la China comunista, como decían en aquella época. No, la China de aquella época. Sí, Galfer lo llama así. Pero esa está en la Guerra Fría. O la sea, China roja. Antes se hablaba de la China roja, la China de Peiping, la China comunista y la China nacionalista, la China de Chiang Kai-shek. Y entonces fíjate que Kissinger, que fue artífice de Henry eso, Kissinger, decía que había que mantener a China y Rusia separadas. Pero ahora Rusia es el socio minoritario en esta ecuación. Pero fíjate que ahora, claro, cae la Unión Soviética, China, hubo unos intentonas de allá a la Plaza Tiananmen, en el 89, de provocar una reforma. Y yo, no. Y han logrado ser una potencia, la superpotencia, la segunda. Manteniendo un sistema de partido único, una economía dirigida, capitalista dirigida por el Estado. Lo que llaman el socialismo con características chinas. Ahí hubo un sabio. Y entonces hoy día, en el 2025, ellos son la superpotencia. La Unión Soviética, Rusia es un papel secundario. Corea del Norte, que era una criatura de ambos. Es un satélite. Pues sigue ahí. Y todas las exrepúblicas soviéticas del centro de Asia, que siempre se han mantenido como satélites de Moscú, estuvieron allí presentes. Pero allí, y algún día nosotros estudiaremos el modelo chino, allí hubo un sabio, bajito, así chiquito, Deng Xiaoping, de nombre Deng Xiaoping, que cuando Mikhail Gorbachev fue a venderle la perestroika, le dijo, no. Nosotros íbamos a abrir la economía, el mercado y la inversión extranjera y todo lo demás, pero bajo control del partido. Trayendo los términos locales, ellos mantuvieron lo mejor de dos mundos. No. El verdadero sistema que tiene lo mejor de los dos mundos es el modelo chino.
O sea, Partido único, partido economía único, capitalista dirigida economía por de el Estado. mercado dirigida por el Estado, planificada por el Estado. Y con un puño de hierro, literalmente contra la corrupción. El gran éxito que ha tenido Xi Jinping al interior de China. Y solidificar a la China como un Estado único. Por Fíjate que eso- en ese periodo recuperó a Macao, recuperó a Hong Kong y estamos próximos Por a eso- ver de un momento a otro la recuperación de Taiwán, Pero- que eso será, olvídate. Pero cuando Xi Jinping llega al poder, su gran reto era atajar la corrupción que había producido el desarrollo rápido de la economía china en una economía de mercado. Que era una economía, déjame decirte, que pasó yo diría que en 30 o 40 años a lo sumo, prácticamente del feudalismo a una Como pasó en superpotencia. la Unión Soviética Claro, en los con años del con estalinismo. los O sea, planes quinquenales. el gran salto cualitativo que da la economía china, que se produce luego de las reformas Bueno, que a creo la que se muerte, llamaba así. el gran paso hacia no, adelante. pero eso fue con Mao, el gran salto adelante. Exacto. Pero las reformas que vienen luego de la muerte de Mao Zedong, que dirige Deng Xiaoping, que es crear la economía, la transición de una economía centralizada a una economía de mercado, había producido un estallido de corrupción. Sí, sí. La sí, última vez que yo miré, eran más de 5.000 los funcionarios del gobierno chino y del Partido Comunista Chino que habían sido con suerte encarcelados. Bueno, a la viuda de Mao Por la eso, encarcelaron. A la con viuda suerte de Mao. encarcelados, porque hubo otros que no volvieron a ver la luz del poncharon día. por la vía rápida. Se poncharon Bueno, por la a mí vía me decía, rápida. déjame decirte una cosa. A mí me decía mi profesora de penología, la doctora Mercedes Otero de Ramos, que en paz descanse, que era una experta en temas carcelarios y estudió el sistema chino. No tengo que dudar lo que ella me dijo, Claro, que le pegaban un balazo y le cobraban a la familia la bala. le cobraban la bala. Mira, vamos, porque no vinieron los pinches. Así que la pelea está casada ahí. La pelea está casada Ay, mi madre. y en el medio Puerto Rico. Bueno, Oye, pues nada. pero antes de irnos, gracias a la Universidad Interamericana por confiar en este proyecto. Eso es así. Cátedra Los que quieran- extendida. así es. Y los que quieran conocer más sobre estos temas, pues ya saben que tenemos el bachillerato en ciencias políticas y la maestría en gobierno y política pública y en la Intermetro, que nosotros tenemos el privilegio de servir como profesores allí. Así Nos que vemos la la semana que viene. Cátedra extendida y cátedra 580 todos los días a las 2 de la tarde por WKQ 580. Vamos.